El sol se detiene en el cielo, las sombras dejan de moverse, los pájaros quedan suspendidos en el aire, como si el universo mismo hubiera olvidado cómo respirar. Y en ese instante imposible, un profeta susurra las palabras que cambiarían la historia para siempre. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Quizás desde una habitación en penumbra, quizás bajo las estrellas, quizás mientras la ciudad duerme a tu alrededor. Esta noche viajaremos juntos a un momento único en la historia humana. Acomódate. Cierra los ojos si puedes. Deja que el ruido del mundo se desvanezca. Respira. Estamos aquí, en la frontera entre la vigilia y el sueño, donde las historias cobran vida. Siglo VIII, antes de Cristo. Mientras los griegos comienzan a escribir sus primeros poemas épicos, mientras Babilonia sueña con jardines colgantes, en una pequeña franja de tierra entre montañas y mar, un reino está a punto de vivir algo imposible. El reino de Judá, una nación diminuta, atrapada entre imperios gigantescos. Asiria, la máquina de guerra más temible jamás vista, avanza implacable. Sus ejércitos han arrasado ciudades enteras. Nadie los ha detenido. Nadie puede detenerlos. Jerusalén, la ciudad santa, está rodeada. Es cuestión de días, quizás horas. Y entonces sucede lo imposible. ¿Cómo es posible que una ciudad condenada sobreviviera cuando todos los augurios señalaban su destrucción? ¿Qué ocurrió realmente aquella noche del año 701 a.C.? Esta noche buscaremos respuestas. Esta es una historia sobre profecías y poder, sobre fe y política, sobre el momento en que el destino de una civilización pareció desafiar todas las leyes de la historia. Escucharemos las voces de reyes y profetas, de soldados asirios y madres judías, de sacerdotes y escépticos. Viajaremos desde los palacios de Nínive hasta las murallas de Jerusalén. Descubriremos cómo un evento catalogado tanto en textos bíblicos como en crónicas asirias dividió la historia en un antes y un después. Exploraremos las teorías, las evidencias arqueológicas, los testimonios de diferentes culturas. Porque esta no es solo una historia religiosa o militar, es una historia sobre esperanza contra toda esperanza, sobre cómo las civilizaciones interpretan lo inexplicable, sobre ese momento en que la realidad parece doblarse ante lo imposible. Cada palabra que escucharás esta noche está fundamentada en documentos históricos, en las crónicas de Heródoto, en los anales asirios, en evidencias arqueológicas que aún hoy nos hacen preguntarnos: ¿qué sucedió realmente? Así que respira hondo. Deja que tu mente viaje en el tiempo. Cierra los ojos y déjate llevar a una noche en que el tiempo mismo pareció detenerse. Imaginemos una tierra donde 3 continentes se encuentran: África, Asia y Europa, unidas por un puente de montañas y desiertos. Podemos casi sentir el calor seco del viento que sopla desde el desierto del Negev. Escuchar el murmullo del río Jordán descendiendo desde las montañas del norte. Esta es la tierra de Canaán, el lugar que los pueblos antiguos llamaron el puente del mundo. Siglo XIII a.C. Las rutas comerciales cruzan estas tierras como venas de sangre. Caravanas de Egipto viajan hacia Mesopotamia. Mercaderes fenicios transportan púrpura y cedro. Y en medio de este flujo constante de pueblos, culturas e idiomas, emerge una tribu: los hebreos, nómadas que según sus propias tradiciones llegaron desde el este, desde la tierra entre 2 ríos, siguiendo el llamado de un Dios que les prometió una tierra propia. Las leyendas fundacionales hablan de Abraham, el patriarca que escuchó una voz en la noche de Ur. «Deja tu tierra y tu parentela», le habría dicho el Dios único, «y ve a la tierra que yo te mostraré». Imaginemos la decisión, el peso de abandonar todo lo conocido,
La locura de seguir una voz, una promesa, un sueño. Según las crónicas transmitidas oralmente durante generaciones, Abraham condujo a su clan hacia el oeste, cruzando desiertos, estableciéndose finalmente en Canaán, pero esta tierra nunca estuvo vacía. Los cananeos vivían aquí desde tiempos inmemoriales. Los filisteos controlaban la costa, los amorreos, los hititas, los jebuseos. Cada valle tenía sus propios dioses, cada colina su propio templo. Y en medio de este mosaico de pueblos, los hebreos comenzaron a forjar su identidad. No a través de imperios o ejércitos, sino a través de algo más extraño, más revolucionario, una idea. La idea de que solo existía un Dios, el único, el invisible. Las tablillas arqueológicas de la época mencionan grupos llamados Abiru o Apirú, nómadas que vivían al margen de las ciudades estado-canaanitas. Algunos historiadores conectan este término con hebreo. Eran considerados forasteros, marginales, gente sin ciudad ni rey propio. Durante siglos, estas tribus vivieron en las colinas, lejos de las ricas ciudades de la costa, criando ovejas, contando historias bajo las estrellas. Siglo XI a.C. Un punto de inflexión. Imaginemos a un joven pastor llamado David. Las leyendas lo describen con una honda y 5 piedras lisas, enfrentándose al gigante Goliat. Más allá del mito, lo que sabemos es que David logró lo imposible: unificar las tribus dispersas. Conquistó Jerusalén, una ciudad jebusea construida sobre una colina fortificada, y la convirtió en su capital, la ciudad de David. ¿Por qué Jerusalén? La ciudad no tenía puerto. No estaba en ninguna ruta comercial importante. No poseía recursos naturales extraordinarios, pero tenía algo más valioso: neutralidad. No pertenecía a ninguna de las 12 tribus de Israel. Era tierra nueva, un comienzo limpio. Y David, con astucia política, colocó allí el Arca de la Alianza, el cofre sagrado que según la tradición contenía las tablas de la ley entregadas a Moisés. De un golpe magistral, Jerusalén se convirtió en el centro religioso y político de todo un pueblo. Su hijo, Salomón, construyó el templo. Según las crónicas del Libro de los Reyes, tardó 7 años en completarse. Imaginemos el sonido de miles de martillos golpeando piedra, el aroma del cedro del Líbano, el brillo del oro cubriendo el Sancta Sanctorum. Los fenicios enviaron arquitectos, los egipcios, influencias de diseño. El templo de Jerusalén no era solo un edificio, era la casa de Dios en la tierra, el lugar donde lo divino y lo humano se tocaban. Pero la unidad no duraría. Tras la muerte de Salomón, cerca del año 922 a.C., el reino se fracturó. El norte se rebeló, formando el reino de Israel, con capital en Samaria. El sur permaneció leal a la dinastía davídica, formando el reino de Judá, con capital en Jerusalén. 2 reinos hebreos, hermanos enemigos, compartiendo la misma lengua y las mismas tradiciones, pero divididos por rivalidades políticas y económicas. Imaginemos a un campesino en la frontera entre ambos reinos. Su dialecto es el mismo que el de su primo al norte, pero ahora pertenecen a naciones diferentes. Los reyes se miran con recelo, las alianzas se tejen y se rompen, y mientras tanto, en el horizonte lejano, un imperio está despertando, un imperio que conocerá pronto el mundo entero. Asiria. Un sacerdote camina por los pasillos del templo en Jerusalén. Es un anochecer tranquilo del siglo VIII a.C. Las lámparas de aceite parpadean proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Podemos casi escuchar sus pasos, el roce de su túnica contra el suelo. Se detiene ante el altar. Mira hacia el Sancta Sanctorum donde supuestamente habita la presencia de Dios. ¿Qué nos deparará el futuro?, murmura.
No hay respuesta, solo el silencio pesado de la piedra y la noche, porque para entender lo que sucederá debemos comprender primero el mundo en que vivían. Un mundo pequeño. El reino de Judá ocupaba apenas 10.000 kilómetros cuadrados. Desde Jerusalén hasta Beerseba, la ciudad más al sur, apenas 100 kilómetros. Una nación diminuta en un mundo de gigantes. Su población total no superaba las 300.000 personas. Jerusalén misma albergaba quizás 20.000 almas dentro de sus murallas. Las inscripciones arqueológicas revelan la vida cotidiana. Sellos que decían, perteneciente al rey. Óstraca, fragmentos de cerámica usados como papel con cuentas de vino y aceite. Nombres hebreos grabados en anillos y jarras, Ezequías, Isaías, Semaías, cada nombre un eco de vidas vividas hace 2.700 años. Personas que amaban, temían, soñaban exactamente como nosotros. La geografía definía el destino. Al oeste, el mar Mediterráneo y los filisteos. Al este, el desierto y las tribus nómadas. Al sur, el Negev, tierra de nadie. Al norte, el reino de Israel, el hermano separado. Y más allá, mucho más allá, siguiendo las rutas comerciales hacia el noreste, cruzando el desierto sirio, remontando el Éufrates. Asiria, el depredador, el imperio que había aprendido el arte de la guerra total. Las montañas de Judá ofrecían cierta protección. Imaginemos los caminos serpenteando entre valles rocosos, las aldeas aferradas a las colinas como nidos de águila. Pero todos sabían que las montañas solo retrasaban lo inevitable. Si un imperio de verdad quería conquistarte, lo haría. Era solo cuestión de tiempo y determinación, y el tiempo estaba por agotarse. Año 734 a.C. Las noticias llegan desde el norte. El reino de Israel ha caído. Samaria, su orgullosa capital, ha sido sitiada durante 3 años. Los asirios han entrado finalmente. La ciudad arde. Los supervivientes son deportados. Decenas de miles de israelitas son arrancados de su tierra y dispersados por el vasto imperio asirio. Las 10 tribus del norte desaparecen de la historia. Se convierten en leyenda, en misterio. Las tribus perdidas de Israel. En Jerusalén, las noticias caen como piedras en un estanque. El círculo de ondas se expande. Miedo, terror. Si Samaria cayó, si el reino de Israel fue devorado, ¿qué esperanza tiene el pequeño reino de Judá? Los refugiados comienzan a llegar, familias enteras con lo que pueden cargar, relatos de horror, ciudades destruidas, templos profanados, poblaciones enteras encadenadas y marchando hacia el exilio. Imaginemos el rostro de una madre mientras escucha estos relatos. Sus hijos duermen en la habitación contigua. ¿Los protegerán las murallas de Jerusalén? ¿O está criando la próxima generación de esclavos? El peso de la incertidumbre, la fragilidad de la existencia. Todo lo que amas puede desaparecer en un instante, y el instante se acerca. El reino de Judá se encuentra ahora solo. El último bastión de la tradición hebrea. Todas las esperanzas, todos los sueños de un pueblo descansan ahora sobre esta pequeña nación de montañas y olivares. Y en el horizonte, las águilas asirias despliegan sus alas. Asiria, pronunciemos ese nombre lentamente. Asiria. Para los pueblos del antiguo Oriente Próximo, ese nombre significaba terror absoluto. El imperio había perfeccionado algo que ninguna otra civilización había logrado: la guerra total. No solo derrotaban a sus enemigos, los borraban de la existencia. Imaginemos Nínive, la capital asiria, en su apogeo del siglo VIII a.C., una metrópolis que se extendía por kilómetros, murallas de ladrillo de hasta 25 metros de altura.
palacios decorados con relieves que mostraban escenas de batalla, de conquista, de ciudades ardiendo y enemigos empalados. Los jardines, las bibliotecas, los templos, pero sobre todo los cuarteles, miles y miles de soldados. El ejército asirio era una máquina de precisión. Infantería pesada con cotas de malla, arqueros montados que podían disparar desde caballos en movimiento, arietes con cabeza de bronce capaces de derribar cualquier puerta, torres de asedio móviles, ingenieros que construían rampas de tierra para escalar murallas. No tenían rival y lo sabían, pero su verdadera arma era el terror psicológico. Los relieves asirios no ocultaban nada, mostraban con orgullo escalofriante lo que les esperaba a quienes se resistían: ciudades en llamas, prisioneros siendo desollados vivos, cabezas cortadas apiladas en pirámides. No era propaganda exagerada. Los anales asirios, escritos por los propios escribas del imperio, confirmaban cada detalle. Esto no era crueldad gratuita, era estrategia. Que el terror viaje más rápido que el ejército, que las ciudades se rindan antes de que llegues, que el miedo haga el trabajo. Las inscripciones del rey Sennacherib, quien gobernaría a Siria durante el asedio de Jerusalén, son explícitas. En una estela encontrada en Nínive, presume: las ciudades de Ezequías de Judá conquisté, 46 de sus ciudades amuralladas y las fortalezas pequeñas de sus alrededores. Mediante arietes, golpes de masa y el asalto de soldados, escalas, socavones y brechas, sitié y tomé. Si pudiéramos escuchar a un soldado asirio contando sus experiencias alrededor de una fogata, quizás nos diría: no sentimos piedad. Nos enseñan que los dioses nos han dado el derecho de gobernar el mundo. Cada ciudad que cae es una ofrenda a Asur, nuestro dios supremo. Los que se rinden viven como tributarios. Los que resisten, mejor no hablar de eso. Año 722 a.C. Sargón II, rey de Asiria, completa la conquista del reino de Israel. Las tablillas cuneiformes registran la deportación de 27.280 israelitas. Cifra exacta. Los asirios llevaban contabilidad meticulosa. Cada persona era un activo, un recurso, una herramienta. Los artesanos fueron llevados a Nínive. Los agricultores, redistribuidos por el imperio. Las familias, separadas intencionalmente para evitar rebeliones. En Jerusalén, el rey Acaz gobierna. Es un momento delicado. La presión asiria aumenta. Los pequeños reinos vasallos deben decidir, resistir o someterse. Acaz elige la sumisión. Envía tributo a Asiria. Oro, plata, tesoros del templo. Según el libro de los reyes, incluso introduce prácticas religiosas asirias en Jerusalén, quizás como gesto de lealtad, quizás presionado por las circunstancias, pero esta decisión divide a la nación. Imaginemos las conversaciones en los mercados de Jerusalén. Los comerciantes dicen: es razonable, no podemos vencer a Asiria, pagar tributo nos mantiene vivos. Los sacerdotes responden: estamos traicionando al Señor, rindiendo culto a dioses extranjeros en su ciudad santa. Esto traerá destrucción. Los soldados murmuran: ¿hasta cuándo seremos esclavos? Nuestros abuelos eran libres. Las madres susurran: que al menos mis hijos sobrevivan. La libertad no alimenta estómagos vacíos. Y en medio de este debate surge una voz, un profeta, Isaías. Las crónicas lo describen como un hombre de la corte, probablemente de familia aristocrática. Pero algo le sucedió. Según su propio testimonio, tuvo una visión en el templo, serafines con 6 alas, el trono de Dios. Una voz que le decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí.
Si pudiéramos escuchar a Isaías predicando en las calles de Jerusalén, su voz resonaría con furia y dolor. ¿De qué sirven vuestros sacrificios? Dios no quiere sangre de toros, quiere justicia. Defended al huérfano, luchad por la viuda. Lavad vuestras manos de la sangre de los inocentes. Pero no, preferís adorar ídolos, confiar en caballos y carros. ¿Creéis que Asiria os salvará? Asiria es la vara de la ira de Dios, pero tampoco Asiria prevalecerá para siempre. Vendrá el día. Los profetas eran figuras complejas, no eran sacerdotes oficiales. Eran voces disidentes, críticos sociales, visionarios que afirmaban hablar en nombre de Dios. Algunos los consideraban lunáticos, otros santos. La mayoría probablemente los ignoraba, pero las palabras de Isaías quedaron registradas, preservadas, porque lo que profetizó eventualmente sucedió. Año 715 a.C. Muere Acaz. Sube al trono su hijo, Ezequías, y todo cambia. Ezequías es diferente, joven, idealista, nacionalista. Las inscripciones arqueológicas sugieren que tenía alrededor de 25 años cuando se convirtió en rey. Imaginemos su dilema. Ha visto cómo su padre humilló a la nación pagando tributo. Ha escuchado a los profetas. Ha sentido el peso de las expectativas y toma una decisión audaz, quizás ingenua, definitivamente peligrosa. Iniciará reformas religiosas radicales. Destruirá los altares de los dioses extranjeros. Purificará el templo. Y más importante, más temerario, dejará de pagar tributo a Asiria. Es una declaración de independencia y una sentencia de muerte. Los consejeros deben haber advertido: Majestad, esto es suicidio. Asiria no perdona la rebelión. Hemos visto lo que le sucedió a Samaria, a Damasco, a Tiro. Todos intentaron resistir, todos cayeron. Pero Ezequías tiene fe, o desesperación, o una mezcla de ambas. Se alía con Egipto, esperando que el antiguo imperio del sur pueda equilibrar el poder asirio. Fortalece las murallas de Jerusalén y hace algo extraordinario, algo cuya evidencia arqueológica aún podemos tocar hoy. Construye un túnel, el túnel de Ezequías. 533 metros de roca sólida excavados bajo la ciudad para conectar la fuente de Gihón, que estaba fuera de las murallas, con la piscina de Siloé, dentro de la ciudad. El objetivo: asegurar agua durante un asedio. La inscripción de Siloé, descubierta en 1880, narra cómo dos equipos de excavadores comenzaron desde extremos opuestos y se encontraron en el medio. Un prodigio de ingeniería. Imaginemos a los trabajadores en la oscuridad, el sonido de picos contra piedra, el eco amplificado en el túnel estrecho, el polvo que hace arder los pulmones, el miedo constante de que el techo colapse. Trabajan día y noche porque saben lo que viene. Todos lo saben. Asiria no perdonará esta rebelión. Y tienen razón. Año 701 a.C. Sennacherib, nieto de Sargón II, es ahora rey de Asiria. Las noticias de la rebelión de Judá llegan a Nínive. Sennacherib ordena preparar el ejército. No es solo un castigo, es un mensaje para todo el Oriente Próximo. Nadie desafía a Asiria impunemente. Los tambores de guerra comienzan a sonar, como un trueno distante que se acerca. El ejército asirio se pone en marcha, miles y miles de soldados, carros, arietes, bestias de carga cargadas con provisiones. Avanzan hacia el sur, siguiendo la costa mediterránea, conquistando cada ciudad rebelde en su camino. En Jerusalén, un niño pregunta a su padre: ¿vendrán los asirios?
El padre mira hacia el horizonte. El humo de aldeas lejanas ya se puede ver algunos días. Sí, responde finalmente. Vendrán. El niño pregunta, ¿nos matarán? El padre no responde. Abraza a su hijo. Y en ese silencio está toda la verdad del mundo antiguo, la fragilidad de la vida, la brutalidad de los imperios, la esperanza desesperada de que quizás, solo quizás, algo los salve. Pero, ¿qué podría salvar a Jerusalén? Los ejércitos de Egipto son débiles, divididos, no llegarán a tiempo. Las murallas son fuertes pero no inquebrantables. El túnel asegura agua pero no victoria. Y el ejército de Judá, 4,000 soldados quizás, 5,000 en el mejor de los casos, contra el mayor poder militar del mundo conocido. Solo queda una carta, la más improbable, la fe. La creencia de que el Dios que prometió esta tierra a Abraham, que sacó a su pueblo de Egipto, que entregó las tablas de la ley a Moisés, intervendrá. Tiene que intervenir, porque si no lo hace, todo termina. La historia del pueblo judío se convierte en una nota al pie en los anales asirios, un nombre más en la lista de naciones conquistadas, una cultura borrada como tantas otras que ya olvidamos. El viento sopla desde el desierto, trae arena y el peso de la historia por venir. El ejército asirio avanza como una tormenta. Podemos casi escuchar el estruendo, los cascos de miles de caballos, el chirrido de las ruedas de los carros, el golpeteo rítmico de botas contra el camino. Un testigo en una colina lejana vería una serpiente de polvo y acero extendiéndose por kilómetros. Esta no es una incursión, es una invasión total. Sennacherib no viene solo a castigar a Jerusalén, viene a recordarle a toda la región quién manda. Su objetivo es triple: aplastar la rebelión de Judá, advertir a Egipto que no interfiera y demostrar que el poder asirio es absoluto. Los escribas reales viajan con el ejército, documentando cada victoria para los anales que se leerán en Nínive. Primera parada: las ciudades de la Cefela, la región de colinas bajas entre las montañas de Judá y la llanura costera. Ciudades como Bet-Shemesh, Timna, Aseca. Algunas se rinden inmediatamente. Abren sus puertas, ofrecen tributo, suplican misericordia. Sennacherib las perdona. Los habitantes son sometidos a impuestos devastadores, pero viven. Otras ciudades resisten. Intentan defenderse, cierran las puertas, arqueros en las murallas, gritos de desafío, dura días, a veces horas. Los asirios montan los arietes, las torres de asedio se acercan. Los arqueros asirios disparan nubes de flechas que oscurecen el sol. Imaginemos estar dentro de una ciudad sitiada. El impacto constante del ariete contra la puerta. ¡Bam! 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 Como un corazón gigante, marcando el ritmo de tu muerte inminente. Los niños lloran, las madres rezan, los hombres, con armas temblorosas en manos no acostumbradas a la guerra, saben que cuando esa puerta se rompa, y se rompe, siempre se rompe. La ciudad de Laquis, recordemos ese nombre. Laquis era la segunda ciudad más importante de Judá después de Jerusalén. Una fortaleza poderosa con murallas dobles, gobernador real, guarnición militar. Si algún lugar podía resistir, era Laquis. Ezequías había confiado en ella, la había fortificado. Miles de personas se habían refugiado allí creyéndose seguras. Sennacherib sitia Laquis. Los relieves de su palacio en Nínive, descubiertos en el siglo XIX, muestran el asedio en detalle espeluznante. Podemos ver a los soldados asirios empujando rampas de tierra contra las murallas, arqueros protegiendo a los hombres que operan los arietes, defensores judíos lanzando antorchas encendidas desde las murallas. El momento en que las tropas asirias entran por las brechas
Las excavaciones arqueológicas en Laquis revelan la violencia del asalto, capas de ceniza, esqueletos con marcas de heridas, cientos de puntas de flecha, un foso lleno de huesos humanos, cerca de 1500 cuerpos arrojados allí sin ceremonia. El testimonio mudo de una masacre. Si pudiéramos escuchar a un superviviente de Laquis, quizás nos diría: luchamos 3 días, creíamos que nuestras murallas nos protegerían, pero siguieron viniendo, olas y olas de soldados. Cuando entraron, no distinguían entre combatientes y civiles. Los gritos, el humo, el olor de la sangre y el fuego. Los que no morimos inmediatamente fuimos encadenados. Vi a mi vecino Yehoshua arrastrado con argollas en las manos. A las mujeres, mejor no hablar. A los niños los separaron de sus madres, las súplicas, y Sennacherib sentado en su trono portátil sobre una colina, observando todo como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. Los relieves asirios confirman esto. Muestran a Sennacherib literalmente sentado en su trono observando el desfile de prisioneros. La inscripción dice: Sennacherib, rey del mundo, rey de Asiria, sentado en un trono en Emedú mientras el botín de la ciudad de Laquis desfilaba ante él. Las noticias llegan a Jerusalén. Laquis ha caído. La ciudad, que se suponía inexpugnable, destruida. El pánico se extiende. Si Laquis cayó, ¿qué esperanza tiene Jerusalén? Las familias se amontonan dentro de las murallas, refugiados de todas las ciudades conquistadas. La población de Jerusalén, normalmente de 20,000 habitantes, probablemente se duplica o triplica. Calles abarrotadas, escasez de alimentos, el olor del miedo. Ezequías convoca a sus consejeros. Imaginemos esa reunión en el Palacio Real. Las lámparas de aceite proyectan sombras inquietas, los rostros graves, el silencio pesado. Un consejero sugiere: Majestad, aún podemos negociar. Enviad emisarios, ofreced tributo. Quizás Sennacherib acepte. Otro replica: ¿tributo? ¿Con qué? Ya hemos vaciado el tesoro fortificando la ciudad. Y aunque pudiéramos pagar, ¿creéis que Sennacherib se contentará con oro? Quiere sangre, quiere vernos destruidos como ejemplo. Un tercer consejero dice: Egipto prometió enviar ayuda. Si resistimos el asedio el tiempo suficiente, se escuchan risas amargas. Egipto, siempre prometiendo, nunca cumpliendo. ¿Cuántas veces hemos confiado en el faraón? Sus ejércitos no llegarán. Ezequías escucha en silencio. Tiene 29 años, según los cálculos bíblicos, demasiado joven para este peso. Mira alrededor de la sala, ve el miedo, la desesperación, pero también ve algo más: determinación, orgullo. Nadie sugiere rendirse completamente, porque rendirse significa el exilio, la destrucción del templo, el fin de todo lo que son. Y entonces habla Isaías, el profeta anciano que ha visto reyes ir y venir. Su voz, cuando rompe el silencio, tiene la autoridad de quien ha caminado con lo divino. El Señor dice: no temas ante el rey de Asiria. Él blasfema, pero no prevalecerá contra esta ciudad. Por mi propia causa y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad. ¿Locura? ¿Fe? ¿Estrategia psicológica para mantener la moral? Quizás todo junto, pero las palabras tienen poder, especialmente en momentos desesperados. Y Ezequías decide creer, o al menos actuar como si creyera. Mientras tanto, el ejército asirio se acerca. Han conquistado 46 ciudades fortificadas de Judá, según las propias cuentas de Sennacherib. Miles de prisioneros, montañas de botín. El territorio de Judá está devastado. Solo quedan 2 ciudades significativas en pie:
Jerusalén y algunas fortalezas menores. Y todas las miradas se vuelven hacia la ciudad en la colina, la ciudad de David, el último bastión. El perímetro se cierra. Los asirios establecen campamentos alrededor de Jerusalén. Podemos imaginar las fogatas asirias formando un anillo de luz en la oscuridad. Desde las murallas, los defensores pueden verlas. Cientos, miles, un cinturón de fuego rodeando la ciudad. Y en el centro de ese fuego, ellos, atrapados. El asedio comienza oficialmente. Los ingenieros asirios inspeccionan las murallas buscando puntos débiles. Los árboles cercanos son talados para construir arietes y torres. Las rampas de tierra empiezan a levantarse lentamente. Trabajadores asirios paleando tierra día y noche. El plan es claro: elevar rampas hasta la altura de las murallas, rodar las torres de asedio, abrir brechas, entrar. Dentro de la ciudad, la vida se reorganiza alrededor del asedio. Cada hombre capaz de sostener un arma es asignado a las murallas. Las mujeres preparan proyectiles, piedras, antorchas de aceite, cualquier cosa que pueda arrojarse sobre los atacantes. Los niños transportan agua. Los ancianos oran en el templo. El agua del túnel de Ezequías fluye. Al menos no morirán de sed. Pero los alimentos son otra historia. Raciones estrictas, una comida al día, luego media comida. Los animales de carga son sacrificados. Las reservas de grano disminuyen. Pasan días, semanas. El anillo asirio no se rompe. No hay señales de Egipto. Los defensores comienzan a flaquear. El hambre debilita los cuerpos. La desesperación debilita los espíritus. Un soldado en la muralla, un hombre llamado Ailel quizás, mira hacia el campamento asirio. Ha estado despierto 30 horas, sus manos sangran de aferra la lanza. A su lado, su hermano menor murmuró: ¿crees lo que dice el profeta? ¿Qué Dios nos salvará? Hillel no responde inmediatamente. Finalmente dice: tiene que ser verdad, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Mejor habernos rendido desde el principio. Pero hemos visto lo que les pasó a otros. Samaria, Laquis, todas cayeron. ¿Por qué seríamos diferentes? Hillel mira hacia el templo en el centro de la ciudad. El techo dorado aún brilla bajo el sol del atardecer. Porque esa es nuestra casa, dice finalmente. La casa de Dios tiene que significar algo. ¿Significa algo? Esta es la pregunta que late bajo toda la situación. ¿Es Jerusalén verdaderamente especial o es solo otra ciudad condenada? ¿Tienen los judíos un pacto real con lo divino o es solo una historia que se cuentan para dormir? Sennacherib decide intentar un asalto psicológico. Envía emisarios a las murallas. El Rabsaces, un oficial asirio de alto rango, grita en hebreo perfecto para que todos los defensores escuchen. ¿En qué confiáis para resistir? ¿En Egipto? Egipto es una caña rota que se clava en la mano del que se apoya en ella. ¿Confiáis en vuestro Dios? Pero Ezequías ha destruido sus altares, ha limitado su culto a un solo lugar. ¿Creéis que el Señor está complacido? Todas las naciones tienen dioses, y ningún dios ha salvado a su pueblo de las manos del rey de Asiria. ¿Por qué sería diferente el vuestro? La lógica es impecable, terrorífica, históricamente precisa. Ninguna ciudad ha resistido a Asiria invocando protección divina. Los dioses no detienen arietes, la fe no bloquea flechas. Es simple matemática militar. Asiria tiene 100,000 soldados. Judá tiene 5,000. Asiria tiene décadas de experiencia. Judá tiene esperanza. Y la esperanza es una cosa frágil, pero también es lo último que muere. La tensión alcanza su punto máximo. Jerusalén está completamente rodeada.
Podemos casi sentir el peso del aire viciado dentro de las murallas, el olor del sudor y el miedo mezclándose con el humo de las cocinas donde se preparan raciones cada vez más pequeñas. La ciudad respira con dificultad, como un hombre herido que sabe que cada aliento podría ser el último. Este es el momento de máxima presión. Todo el peso de la historia judía descansa sobre estas murallas de piedra. 1000 años de tradición. Las promesas hechas a Abraham. El éxodo de Egipto. La entrega de la ley en el Sinaí. El reinado de David. El templo de Salomón. Todo podría terminar aquí, en esta colina, bajo el asalto de un imperio que no conoce la derrota. Dentro de la ciudad, la vida ha adquirido una cualidad surreal. El tiempo se distorsiona. Los días se mezclan en una neblina de vigilias en la muralla, oraciones en el templo, comidas escasas, sueños inquietos interrumpidos por alarmas falsas. La normalidad se suspende. No hay bodas, no hay festivales, solo supervivencia. Una mujer llamada Miriam, quizás, se despierta antes del amanecer. Su marido está en las murallas, su hijo mayor también. Le quedan 3 hijos menores en casa. La ración de hoy es medio pan, un puñado de aceitunas, agua. Divide el pan en 4 partes iguales, aunque sabe que no es suficiente. Su hija más pequeña pregunta: «Mamá, ¿cuándo volveremos a comer como antes?». Miriam no puede responder. Abraza a sus hijos, y en ese abrazo, en ese silencio, está toda la angustia de una madre que no puede proteger a sus hijos de la historia. En el palacio, Ezequías enfrenta su propia oscuridad. Las crónicas sugieren que en este punto, desesperado, intentó negociar. Envió mensajeros a Sennacherib ofreciendo su misión. Según el libro de los reyes, pagó 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Despojó el templo de su decoración dorada para cumplir con el tributo. Las puertas mismas del santuario fueron despojadas de sus placas de oro. Imaginemos la humillación. Ezequías, quien había iniciado reformas para purificar el templo, ahora ordena profanarlo por necesidad. Los sacerdotes miran horrorizados mientras se arrancan las láminas doradas. ¿Pero qué opción tiene? Si oro puede comprar tiempo, comprar una negociación, salvar vidas, vale la pena. Pero Sennacherib no acepta. O acepta el oro y sigue adelante de todos modos. Las fuentes difieren. Lo que es claro es que el asedio continúa. El ejército asirio no se retira. La sentencia permanece. Jerusalén debe caer. En este momento, en el ápice de la desesperación, sucede algo extraordinario. Isaías vuelve a profetizar. Sus palabras son registradas en el libro que lleva su nombre. Son palabras imposibles, absurdas incluso. Promete que Sennacherib no entrará en la ciudad, que ni siquiera disparará una flecha contra ella, que regresará por el camino que vino, que el Señor defenderá a Jerusalén. ¿Cómo pudo Isaías hacer tales promesas? ¿Qué vio o sintió que le dio tal certeza? Desde una perspectiva racional, era una locura. El ejército más poderoso del mundo rodeaba la ciudad. La historia completa del imperio asirio demostraba que las ciudades sitiadas caían, siempre. Pero hay momentos en que la fe desafía la lógica, momentos en que la esperanza se vuelve más poderosa que los hechos. Y para una ciudad al borde del colapso, las palabras de Isaías fueron un salvavidas. No importaba si eran realistas. Importaba que dieran una razón para seguir resistiendo un día más. Y luego otro, y otro. La vida en el asedio adquiere una rutina sombría. Los turnos de guardia en las murallas, las oraciones matutinas y vespertinas en el templo, las reuniones del consejo donde se evalúa. ¿Cuánta comida queda? ¿Cuánto tiempo pueden resistir? ¿Qué señales hay del enemigo? Los rumores circulan constantemente. Egipto está en camino. No,
Egipto ha sido derrotado. Asiria está preparando un asalto final. No, están esperando que el hambre haga su trabajo. Las ciudades al norte se han rebelado. Sennacherib debe partir. No, todas las ciudades se han sometido. Estamos solos. En las murallas, los soldados miran hacia el campamento asirio. Por la noche, las fogatas enemigas parecen estrellas caídas a la tierra, miles de ellas. Durante el día, pueden ver los asirios trabajando en sus rampas de asedio. La ingeniería militar en acción, lenta, metódica, inevitable. Cada día las rampas están un poco más altas, un poco más cerca del nivel de las murallas. Un anciano sacerdote, tal vez llamado Azarías, camina por el templo despojado. Las paredes donde brillaba el oro ahora muestran piedra desnuda. El mobiliario sagrado ha sido reducido a lo esencial, pero el Sancta Sanctorum permanece. El lugar santísimo donde supuestamente habita la presencia de Dios. Nadie entra allí excepto el sumo sacerdote, una vez al año en el día de la expiación. Azarías se arrodilla. Susurra una oración que nadie más escucha. Señor de nuestros padres, si alguna vez has escuchado a tu pueblo, escúchanos ahora. Hemos pecado, es cierto. Hemos adorado a otros dioses. Hemos sido injustos, pero estos muros protegen tu nombre, tu casa, tu promesa. Si caemos, ¿qué dirán las naciones? Dirán que el Dios de Israel no pudo salvar a su pueblo. Tu nombre será profanado. Sálvanos, no por nosotros, sino por ti mismo, por tu gloria. Es una oración desesperada, pero también astuta. Apela no solo a la misericordia divina, sino al orgullo divino. Si Jerusalén cae, no es solo una derrota política, es una derrota teológica. La prueba de que el Dios de Israel es débil o inexistente. Y esta lógica atravesará toda la historia judía posterior. El pueblo y Dios están ligados. El destino de uno afecta la reputación del otro. El asedio se prolonga. Según diferentes reconstrucciones históricas, pudo durar semanas o incluso meses. Cada día que Jerusalén resiste es un pequeño milagro o una pequeña agonía, dependiendo de la perspectiva. Los asirios, experimentados en asedios, no tienen prisa. Saben que el tiempo trabaja para ellos, han traído suficientes provisiones, pueden esperar. Mientras tanto, continúan las operaciones militares en otras partes de la región. Destacamentos asirios conquistan las últimas ciudades rebeldes. El anillo alrededor de Judá se cierra completamente. Pero algo extraño comienza a suceder en el campamento asirio. Los detalles son confusos, las fuentes contradictorias, pero todas coinciden en que algo interrumpe el asedio, algo inesperado. Las tablillas cuneiformes asirias, siempre meticulosas en registrar victorias, se vuelven extrañamente silenciosas sobre el resultado del asedio de Jerusalén. Sennacherib afirma haber encerrado a Ezequías como un pájaro en una jaula, pero no afirma haberlo capturado. No menciona la destrucción de Jerusalén, solo dice que recibió tributo y se marchó. Para un imperio que documentaba cada victoria con detalle exhaustivo, esta omisión es ensordecedora. El historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, ofrece una versión de los eventos. Según su relato, basado en fuentes egipcias, el ejército asirio fue atacado durante la noche por ratones de campo que royeron las cuerdas de los arcos y las correas de los escudos, dejando al ejército indefenso. Los estudiosos modernos especulan que ratones de campo podría ser una referencia metafórica a una plaga transmitida por roedores. La versión bíblica es más dramática. Según el libro de los Reyes, aquella noche el ángel del Señor salió y mató a 180 y 5,000 hombres en el campamento asirio. Cuando los demás se levantaron por la mañana, había cadáveres por todas partes. ¿Qué sucedió realmente?
Esta es la pregunta que ha fascinado a historiadores, teólogos y arqueólogos durante siglos. Las teorías abundan. Una plaga repentina, quizás cólera o peste bubónica. Una crisis política en Asiria que obligó a Sennacherib a regresar urgentemente. La llegada inesperada del ejército egipcio. Una combinación de factores. Lo que es indiscutible es esto. Sennacherib se retiró. Jerusalén no cayó. Contra todas las probabilidades, contra toda la lógica militar e histórica, la ciudad sobrevivió. El asedio que debía terminar en masacre terminó en retirada a Siria. Imaginemos el amanecer de ese día. Los primeros rayos de sol iluminan las murallas. Un centinela mira hacia el campamento asirio y se queda paralizado. Algo ha cambiado. El movimiento constante, el ir y venir de soldados, el humo de miles de fogatas ha cesado. En su lugar, una quietud antinatural. Y luego ve algo que hace que su corazón se detenga. Cuerpos, cientos, miles de cuerpos tendidos en el suelo. Grita. Otros corren a la muralla. Más gritos. La noticia se extiende como fuego. La ciudad entera se precipita hacia las murallas. Ven el campamento asirio antes un hormiguero de actividad, ahora silencioso como una tumba. ¿Se atreven a creer? ¿Es una trampa? ¿Un truco asirio para hacer que abran las puertas? Pasan horas. No hay movimiento. Finalmente, Ezequías ordena enviar exploradores. Abren una pequeña puerta lateral. Soldados salen cautelosamente, armas listas, esperando la emboscada. No hay emboscada. Lo que encuentran es inexplicable. Un campamento en caos. Soldados muertos en sus tiendas, otros que huyeron dejando todo atrás, equipamiento militar abandonado, provisiones. Los estandartes de Sennacherib caídos en el polvo. Y lo más sorprendente, el ejército principal asirio se ha ido. Ha partido hacia el norte, regresando a Nínive. El alivio, la incredulidad, la alegría explotan en Jerusalén. Las puertas se abren de par en par. La gente sale, gritando, llorando, abrazándose. Los que tienen fuerzas corren al templo. Los sacrificios de acción de gracias comienzan. Los cantores elevan salmos. El sonido de la celebración resuena por las calles vacías durante tanto tiempo. Ezequías cae de rodillas en el templo. Lágrimas recorren su rostro. Las palabras no vienen, solo el alivio profundo, visceral de haber sobrevivido a lo imposible. Isaías está allí, el profeta anciano que prometió la salvación cuando nadie más lo hacía. Su rostro muestra una mezcla de validación y asombro. Incluso él quizás se pregunta, ¿realmente sucedió? Sí, realmente sucedió. Contra toda lógica, contra toda la historia del antiguo Oriente Próximo, una ciudad sitiada por el imperio más poderoso del mundo sobrevivió. Y no simplemente sobrevivió por resistencia prolongada. El asediador se retiró. El depredador soltó a su presa. Este es el momento del apogeo histórico de Jerusalén, no por conquista o riqueza, sino por resistencia, por supervivencia imposible. Este momento definirá la identidad judía para siempre, la creencia de que Jerusalén es especial, que está protegida, que el pacto es real, pero también plantea preguntas que resonarán durante milenios. ¿Por qué Jerusalén fue salvada cuando Samaria cayó? ¿Por qué Laquis fue destruida pero Jerusalén perdonada? ¿Fue intervención divina? ¿Casualidad histórica? ¿O algo entre medio? No hay respuestas fáciles, solo el hecho irreductible. Sucedió y cambió todo. La alegría de la salvación no dura para siempre. La euforia inicial cede paso gradualmente a la realidad sobria. Jerusalén ha sobrevivido, sí, pero el reino de Judá está devastado.
46 ciudades destruidas, campos arrasados, viñedos quemados, poblaciones diezmadas, miles de ciudadanos llevados al exilio. La victoria de Jerusalén se alza sobre las cenizas de toda la nación. Imaginemos los meses siguientes al asedio. Los supervivientes de otras ciudades llegan a Jerusalén con historias de horror. Una mujer de Laquis describe cómo los soldados asirios entraron en su casa. Un hombre de Azeca muestra las cicatrices donde las cadenas rozaron sus muñecas antes de escapar durante el caos de la retirada. Cada testimonio es una herida abierta en la memoria colectiva. Y comienzan las preguntas difíciles. Las preguntas que socavan la narrativa simple de milagro divino. ¿Por qué nosotros fuimos salvados y ellos no?, pregunta un refugiado. Mi hermano murió en Laquis. ¿Era menos piadoso que los habitantes de Jerusalén? ¿Merecía menos la protección de Dios? Son preguntas sin respuestas fáciles y exponen una tensión que atravesará toda la teología judía posterior. El problema de la justicia divina. ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué algunos son salvados y otros no? Si Dios es justo y todopoderoso, ¿cómo explicamos el dolor arbitrario de la historia? Los sacerdotes intentan proporcionar respuestas. Quizás Jerusalén fue salvada por el templo. Es la casa de Dios en la tierra. Su presencia especial protege la ciudad. Pero esta explicación genera más problemas. ¿Significa que los judíos en otras ciudades no tenían valor? ¿Que solo la geografía determina la salvación? Otros argumentan que fue la fe de Ezequías, su devoción, sus reformas religiosas, su confianza en el Señor. Pero Ezequías gobernaba toda la nación. Si su fe era suficiente para salvar a Jerusalén, ¿por qué no salvó a Laquis también? El profeta Isaías ofrece una interpretación diferente. Según sus palabras, Asiria fue el instrumento de castigo de Dios contra Israel por sus pecados. Pero Asiria se excedió en su crueldad, actuando no por justicia sino por orgullo. Por eso Dios la detuvo. Jerusalén no fue salvada por su mérito, sino porque el castigo había llegado suficientemente lejos. Es una teología compleja, ambigua. Reconoce el sufrimiento pero intenta encontrarle sentido. El problema es que el sentido no consuela mucho a quien perdió todo. Las tensiones no son solo teológicas, son también económicas y políticas. Judá debe reconstruirse. ¿Pero cómo? El tributo pagado a Asiria vació el tesoro. Los campos destruidos no producen cosechas. Las familias dispersadas no pagan impuestos. Ezequías enfrenta la monumental tarea de reconstruir una nación quebrada. Y la amenaza asiria no ha desaparecido. Sennacherib regresó a Nínive, sí, pero el imperio sigue ahí. Más poderoso que nunca, podría regresar en cualquier momento. De hecho, los registros históricos sugieren que Judá tuvo que seguir pagando tributo a Asiria durante décadas. La salvación de Jerusalén no significó independencia, significó supervivencia como vasallo. Esta realidad genera resentimiento. Algunos argumentan que Ezequías nunca debió rebelarse, que su orgullo casi destruye la nación, que la política pragmática de su padre Acaz, pagar tributo y mantener la paz, era más sabia. Decenas de miles murieron por el idealismo de un rey joven, murmuran en los mercados. Otros defienden a Ezequías apasionadamente. Mostró que somos más que esclavos, que nuestra fe significa algo. ¿Preferirías vivir de rodillas para siempre? Los debates se vuelven acalorados. Las familias se dividen. La unidad forjada durante el asedio se fractura bajo el peso de las diferentes interpretaciones de lo que sucedió. Hay también tensión generacional. Los ancianos, quienes recuerdan los días antes de las reformas de Ezequías, cuando se adoraba en los lugares altos y se honraba a múltiples divinidades, murmuran que quizás la exclusividad religiosa fue un error.
Nuestros padres vivían en paz con sus vecinos. Honoraban al Señor, pero también respetaban los dioses locales. Nadie nos atacaba. Los jóvenes, especialmente los que defendieron las murallas, responden con fervor. Esa era la era de la contaminación. Mezclábamos al Dios verdadero con ídolos de madera. Por eso nos debilitamos. Por eso el reino de Israel cayó. Solo la pureza de nuestra fe nos salvó. Ezequías mismo enfrenta una crisis personal. Ha visto el milagro, pero también ha visto el costo. Cada noche, cuando el palacio duerme, ¿lo perseguirán las imágenes de las ciudades destruidas? ¿Los rostros de los muertos? Un rey victorioso carga con el peso de todas las decisiones, incluso las correctas. Las crónicas sugieren que Ezequías cae gravemente enfermo poco después del asedio. Los detalles médicos son vagos, pero el simbolismo es claro. El rey que desafió a un imperio y sobrevivió ahora se enfrenta a un enemigo contra el cual no hay murallas: la mortalidad humana. Según el relato bíblico, Isaías le dice que prepare su casa, que va a morir. Imaginemos ese momento. Ezequías, quien enfrentó a Sennacherib con fe, ahora enfrenta la muerte. Ora desesperadamente: recuerda, Señor, cómo he caminado delante de ti con fidelidad y corazón íntegro. Y según la narrativa, Isaías regresa con un mensaje diferente. Vivirá 15 años más. ¿Qué pensar de esta historia? Para los creyentes es otra manifestación de la protección divina. Para los escépticos, quizás Ezequías simplemente se recuperó de su enfermedad y la historia fue embellecida. Lo interesante es la psicología subyacente. Un hombre que sobrevivió lo imposible ahora se aferra a la vida con nueva desesperación. Haber estado tan cerca de la muerte 2 veces cambia a una persona. Los años siguientes son de consolidación cautelosa. Judá se reconstruye lentamente. Los refugiados regresan a sus ciudades arruinadas e intentan reconstruir. Los campos son replantados. Las murallas son reparadas. Es un trabajo de generaciones. Las cicatrices permanecerán. Y sobre todo permanece la pregunta: ¿qué significó realmente la salvación de Jerusalén? Diferentes grupos ofrecen diferentes respuestas. Los sacerdotes del templo la ven como validación de su autoridad. Los profetas como Isaías la interpretan como advertencia. Dios salvó la ciudad esta vez, pero no garantiza protección perpetua si el pueblo vuelve a pecar. Los escépticos la ven como coincidencia histórica, quizás una plaga o crisis política en Asiria, nada más. Pero hay un grupo que verá este evento como algo más profundo. Los que comienzan a escribir, a documentar, a preservar, se dan cuenta de que las historias orales pueden perderse. Las memorias se distorsionan. Si algo tan extraordinario sucedió, debe ser registrado. Así que comienzan a compilar las crónicas, los anales de los reyes, las palabras de los profetas, los salmos cantados en el templo. Y en ese acto de preservación, la historia se transforma en algo más. Se convierte en texto sagrado, en fundamento de identidad. La salvación de Jerusalén no será solo un evento del pasado, será una promesa para el futuro, una prueba de que el pacto es real, que el pueblo elegido es realmente elegido. Pero esta misma creencia plantará las semillas de futuras tragedias. Porque si Jerusalén es inviolable, si Dios siempre la protegerá, ¿qué sucede cuando siglos después otro imperio la sitie? Cuando Babilonia venga, ¿esperarán otro milagro que esta vez no llegará? La tensión entre la memoria del milagro y la realidad de la vulnerabilidad permanente nunca se resolverá del todo. Y quizás eso es apropiado, porque refleja la condición humana universal. Buscamos seguridad en un mundo incierto. Buscamos patrones en el caos. Buscamos significado en eventos que quizás no tienen significado más allá de sí mismos. Un escriba llamado Baruch
Quizás se sienta bajo la luz tenue de una lámpara de aceite. Frente a él, un pergamino en blanco. Moja su cálamo en tinta. Comienza a escribir. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá. Está registrando historia, pero también está creando algo más. Está creando memoria, identidad, esperanza, porque mientras estas palabras existan, mientras alguien las lea y las recuerde, el milagro de Jerusalén vivirá, y con él la posibilidad de que los imposibles sucedan, de que David pueda vencer a Goliat, de que el débil pueda resistir al fuerte, de que la fe, contra toda evidencia, pueda mover montañas, o al menos puede detener un imperio, una vez, una sola vez. Pero esa única vez es suficiente para cambiar una civilización para siempre. El tiempo no se detiene para nadie, ni siquiera para Jerusalén. Los años fluyen. Ezequías envejece. El rey que desafió a Asiria y vivió para contarlo finalmente sucumbe a la mortalidad que ningún milagro puede vencer indefinidamente. Muere, según las crónicas, tras gobernar 29 años. Su hijo Manasés sube al trono, y con Manasés todo cambia. De nuevo, imaginemos el dilema del nuevo rey. Tiene apenas 12 años cuando asume el poder. El reino que hereda está empobrecido, traumatizado, vasallo de Asiria. Su padre es recordado como héroe, salvador, el rey que confió en Dios y fue vindicado. ¿Cómo puede competir con ese legado? Manasés toma una decisión que horrorizará a las generaciones futuras. Revierte las reformas de Ezequías, reconstruye los lugares altos donde se adoraba a múltiples divinidades. Introduce cultos extranjeros en Jerusalén. Según las crónicas bíblicas, incluso coloca ídolos en el templo mismo. El santuario que su abuelo construyó y su padre purificó, ahora alberga estatuas de dioses extranjeros. ¿Por qué? Las motivaciones políticas son claras. Asiria no solo domina militarmente, impone su cultura, su religión. Los vasallos inteligentes muestran lealtad adoptando las costumbres del Señor. Manasés está siendo pragmático. Sobrevivir es más importante que pureza teológica. Pero para los devotos del Señor, esto es traición absoluta. Los profetas comienzan a denunciar. Manasés responde con represión. Según la tradición, muchos profetas son ejecutados. La disidencia religiosa es aplastada. El reino entra en una era de sincretismo religioso y control autoritario. Las tensiones estallan, no en rebelión abierta, que sería suicida, sino en resistencia subterránea. Grupos de sacerdotes y escribas se reúnen en secreto. Preservan los textos antiguos, mantienen viva la memoria de la época de Ezequías. Se convierten en guardianes de una tradición amenazada. Un sacerdote anciano, quizás llamado Hilquías, oculta rollos sagrados en una cámara secreta del templo. Vendrá el día, susurra a sus discípulos, en que estos serán necesarios de nuevo. Cuando la apostasía termine, cuando el pueblo recuerde quiénes son, pero cuando llegará ese día, nadie lo sabe. Manasés reina 55 años. Es el reinado más largo de cualquier rey de Judá y los más controvertidos. Para los historiadores modernos, fue un periodo de estabilidad pragmática. Para los escritores bíblicos fue una era oscura de idolatría y opresión. Ambas perspectivas capturan parte de la verdad. Lo que es indiscutible es que bajo Manasés Judá sobrevive. No prospera, no es independiente, pero sobrevive. Las cosechas se recogen, los mercados funcionan, la vida continúa. Quizás eso es todo lo que se puede pedir en un mundo dominado por imperios. Pero el legado de Ezequías no puede ser borrado completamente. La memoria del asedio,
de la salvación milagrosa, permanece. Los ancianos la cuentan a sus nietos. Yo estaba allí, dicen. Vi las murallas rodeadas. Sentí el hambre. Escuché las oraciones. Y vi a los asirios retirarse. Sucedió. Digan lo que digan los reyes. Sucedió. Las historias tienen poder, especialmente las historias de supervivencia. Se convierten en mitología viva. Y la mitología moldea identidad más poderosamente que cualquier edicto real. Manasés muere finalmente. Su hijo Amón reina brevemente, continuando las políticas de su padre. Pero Amón es asesinado en un golpe palaciego tras solo 2 años. La inestabilidad se apodera del reino, y en medio del caos sube al trono un niño de 8 años, Josías. Josías, recordemos ese nombre. Será el rey que intente recuperar la visión de Ezequías, que intente restaurar la pureza del culto y que descubrirá algo que cambiará todo. Año 622 a.C., Josías, ahora de 26 años, ordena reparaciones en el templo. Ha sido descuidado durante décadas, las estructuras se deterioran. El oro que Ezequías quitó para pagar tributo nunca fue reemplazado. Es hora de restaurar la casa del Señor. Durante las renovaciones, el sumo sacerdote Hilquías hace un descubrimiento asombroso. En una cámara oscura, olvidada durante generaciones, encuentra un rollo. Lo desenrolla cuidadosamente. El pergamino es antiguo, la tinta descolorida pero legible. Comienza a leer y lo que lee le hace temblar. Es un libro de la ley, instrucciones sobre cómo debe ser el culto, advertencias sobre lo que sucederá si el pueblo abandona el pacto, maldiciones detalladas para la desobediencia y promesas de bendición para la obediencia. Los estudiosos modernos creen que este era probablemente una versión temprana del libro del Deuteronomio. Hilquías lleva el rollo a Josías. El rey escucha mientras se lee en voz alta, y a medida que las palabras fluyen, la comprensión le golpea como un martillo. Según este texto, casi todo lo que se ha hecho en Judá durante generaciones está mal. Los lugares altos, los cultos extranjeros, la falta de centralización del culto en Jerusalén, todo viola el pacto. Josías rasga sus vestiduras, el gesto tradicional de duelo y horror. Grande es la ira del Señor, que se ha encendido contra nosotros, declara, porque nuestros padres no han obedecido las palabras de este libro. Imaginemos el impacto psicológico. Un texto antiguo, olvidado, redescubierto. Y ese texto dice que la nación está en pecado mortal, que el desastre es inminente a menos que haya arrepentimiento y reforma. Es como encontrar un diagnóstico de enfermedad terminal, el shock, el miedo, la urgencia de actuar. Josías lanza la reforma religiosa más radical en la historia de Judá. Ordena destruir todos los lugares altos, no solo en Judá, sino incluso en los territorios del antiguo reino de Israel, ahora provincia asiria. Sus trabajadores demuelen altares, queman ídolos, profanan santuarios. Los sacerdotes de los cultos extranjeros son ejecutados o exiliados. El templo de Jerusalén se convierte en el único lugar legítimo de sacrificio. Todos los rituales deben centralizarse allí. Es una revolución teológica y política. Centralizar el culto significa centralizar el poder. Significa que los sacerdotes de Jerusalén controlan toda la vida religiosa de la nación. Josías también celebra la Pascua con una grandeza no vista desde los días de Samuel. Toda la nación se reúne en Jerusalén. Decenas de miles de corderos son sacrificados. El olor de la sangre y el fuego llena el aire. Cánticos de alabanza resuenan desde las colinas. Es una declaración. El pueblo del pacto ha vuelto, pero hay una ironía trágica en todo esto. Porque mientras Josías intenta reformar Judá,
El mundo alrededor está cambiando dramáticamente. Asiria, el imperio que dominó el Oriente Próximo durante siglos, está colapsando. Un nuevo poder emerge, Babilonia. Y Babilonia tiene hambre. Josías, envalentonado por sus reformas y quizás creyendo que Dios lo protegerá como protegió a Ezequías, comete un error fatal. Intenta detener al ejército egipcio que marcha al norte para apoyar a los restos de Asiria contra Babilonia. En la batalla de Megido, año 609 a.C., Josías es mortalmente herido por una flecha. La noticia sacude a Judá. El rey reformador, el devoto, el que encontró la ley y la obedeció, muere en batalla. ¿Dónde está la protección divina? ¿No debería el rey piadoso ser recompensado como Ezequías? Las preguntas resurgen, las dudas multiplicadas. Si incluso la obediencia perfecta no garantiza seguridad, ¿qué sentido tiene el pacto? Estas preguntas no tendrán respuestas satisfactorias, y la falta de respuestas erosionará la fe de muchos. Los años siguientes son catastróficos. Los hijos de Josías demuestran ser débiles e incompetentes. Judá queda atrapado entre Egipto y Babilonia, dos imperios luchando por el control de la región. Intenta navegar entre ellos. Falla. Año 597 a.C. El rey babilonio Nabucodonosor sitia Jerusalén. Esta vez no hay milagro. La ciudad cae. Miles son deportados a Babilonia, incluida la élite aristocrática y sacerdotal. El templo es saqueado pero no destruido. Judá se convierte en vasallo de Babilonia, pero la lección no se aprende. 11 años después, el rey de Judá se rebela de nuevo contra Babilonia. Es un acto de locura desesperada, y Nabucodonosor responde con furia total. Año 586 a.C., segundo asedio de Jerusalén. Esta vez dura 2 años. El hambre dentro de las murallas alcanza niveles apocalípticos. Las crónicas hablan de canibalismo, de madres comiendo a sus propios hijos, del colapso total de la civilización. Finalmente, las murallas son brechadas. Los soldados babilonios entran. El rey Sedequías intenta huir, pero es capturado. Lo llevan ante Nabucodonosor, le obligan a presenciar la ejecución de sus hijos. Luego le sacan los ojos. Su última visión es la muerte de su descendencia. Y entonces destruyen el templo, el edificio que Salomón construyó, que Ezequías defendió, que Josías purificó. Las llamas devoran el cedro del Líbano. El oro se derrite. Las piedras sagradas son derribadas. El arca de la alianza desaparece. Nadie sabe qué le sucedió. Se pierde en la historia. Se convierte en leyenda. La ciudad es arrasada. Las murallas demolidas. La población dispersada. Decenas de miles marchan encadenados hacia Babilonia. Los campos quedan vacíos, los viñedos sin cuidar. Jerusalén, la ciudad que sobrevivió a Asiria, ha caído ante Babilonia. ¿Dónde estaba el milagro esta vez? ¿Dónde estaban los ángeles que mataron al ejército asirio? ¿Por qué Dios salvó a Ezequías pero abandonó a Sedequías? Los supervivientes en Babilonia lloran junto a los ríos del exilio. El Salmo 137 captura su angustia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cómo cantaremos los cánticos del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra pierda su destreza. Es el fin, o debería serlo. Una nación pequeña conquistada, dispersada, su templo destruido, su tierra ocupada. En la historia antigua esto significaba extinción. Los conquistadores absorbían a los conquistados, las culturas se disolvían, los pueblos desaparecían, pero los judíos no desaparecerán. Y ahí está la verdadera transformación.
La crisis catastrófica se convertirá en catalizador de reinvención. En Babilonia, sin templo, sin tierra, sin rey, tendrán que decidir quiénes somos si no tenemos nada de lo que nos definía. Y la respuesta que encuentren cambiará no solo su historia, sino la historia del mundo. El exilio en Babilonia dura 70 años, casi 3 generaciones. Los que fueron deportados como adultos mueren en tierra extraña. Sus hijos crecen hablando arameo, además de hebreo, adoptando costumbres babilonias mientras intentan preservar las suyas propias. Sus nietos apenas recuerdan Jerusalén. Es un lugar de historias, no de memoria viva. Pero algo extraordinario sucede durante este exilio, algo que nunca había ocurrido antes en la historia humana. En lugar de asimilarse y desaparecer, los judíos se reinventan, crean algo nuevo, una identidad portátil, una religión sin templo, una nación sin tierra. Los escribas y sacerdotes exiliados comienzan a compilar y editar sus tradiciones. Las historias orales se vuelven textos escritos. Los recuerdos fragmentados se organizan en narrativas coherentes. La Torá, los 5 libros de Moisés, toma su forma final. Los libros históricos, los salmos, las profecías, todo se reúne, se preserva, se canoniza. ¿Por qué? Porque sin el templo, sin la tierra, sin los rituales físicos del culto, solo les quedan las palabras, las historias, la memoria escrita, y se dan cuenta de que las palabras pueden ser más duraderas que las piedras. Un templo puede ser destruido, pero un libro, si se copia y se preserva, puede vivir para siempre. Inventan la sinagoga, lugares de reunión donde pueden estudiar la ley, orar juntos, mantener su identidad. No son templos, no hay sacrificios, pero cumplen la función crucial de mantener a la comunidad unida, de transmitir la tradición de generación en generación. Y en este proceso, algo más emerge: una interpretación del desastre. Los profetas durante el exilio, especialmente Ezequiel e Isaías II, ofrecen una narrativa. Jerusalén no cayó porque Dios era débil. Cayó porque el pueblo violó el pacto. Fue castigo, no abandono. Y si fue castigo, puede haber redención. Dios no ha terminado con su pueblo. Esta interpretación es psicológicamente crucial. Transforma la derrota en lección moral. Preserva la dignidad. No fuimos derrotados por dioses más fuertes. Fuimos castigados por nuestro propio Dios por nuestros propios pecados, y si nos arrepentimos, podemos ser restaurados. La memoria del asedio de Ezequías cobra nueva importancia en este contexto. Se convierte en prueba de que Dios puede salvar, de que los milagros son posibles, de que la fe no es en vano. Una vez nos salvó, dicen los ancianos a los jóvenes. Puede salvarnos de nuevo, pero también aprenden otra lección más sombría. La salvación no es automática. Jerusalén fue salvada bajo Ezequías, pero cayó bajo Sedequías. El milagro no se repite simplemente porque se espera. Hay condiciones, hay misterio, hay voluntad divina que los humanos no pueden controlar. Esta tensión entre la confianza en la promesa y el reconocimiento de la soberanía divina impredecible definirá la teología judía posterior. Dios es fiel pero libre. El pacto es eterno pero no incondicional. La tierra fue prometida pero puede ser perdida. Y en esta ambigüedad, en esta negativa a simplificar, hay una profundidad que resistirá milenios de reflexión. Año 538 a.C. Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia. Su política es diferente a la de los asirios y babilonios. En lugar de deportaciones masivas, permite a los pueblos exiliados regresar a sus tierras. Emite un edicto. Los judíos pueden volver a Jerusalén,
Pueden reconstruir su templo. Imaginemos el dilema que enfrentan. Para algunos, especialmente los ancianos que aún recuerdan Judá, es el cumplimiento de todas las esperanzas. Regresamos. Dios nos ha redimido. Como prometió, venden todo. Empaquetan sus pertenencias. Se preparan para el viaje. Pero para otros, especialmente los nacidos en Babilonia, es más complicado. Babilonia es su hogar. Hablan el idioma, tienen negocios, vidas establecidas. Jerusalén es una ruina distante que nunca han visto. ¿Por qué abandonar una vida cómoda por un sueño incierto? Muchos eligen quedarse. Y así comienza la diáspora judía. Comunidades judías prosperarán en Babilonia durante siglos. Eventualmente en Alejandría, Roma, España, Polonia, todo el mundo. El judaísmo se convierte en algo más que una religión de un lugar. Se convierte en una religión de un pueblo disperso unido por texto, tradición y memoria. Los que regresan a Judá encuentran devastación. Jerusalén es un montón de ruinas. El campo escasamente poblado. Los que se quedaron mezclados con colonos extranjeros. Tensiones inmediatas surgen sobre quién tiene derecho legítimo a la tierra, quién es verdaderamente judío. Reconstruyen el templo. Es modesto comparado con el de Salomón. Los ancianos que recuerdan el antiguo templo lloran al ver la nueva versión, pero es un comienzo, un símbolo de continuidad, la promesa de que no todo se perdió. Y continúan escribiendo, editando, interpretando. Los libros de crónicas reescriben la historia desde la perspectiva post-exílica. Los profetas menores son compilados. La tradición sapiencial, libros como Job y Eclesiastés, reflexiona sobre el sufrimiento y el sentido. El libro de Job en particular parece directamente influenciado por la experiencia del exilio. Un hombre justo sufre sin razón aparente. Sus amigos insisten en que debe haber pecado. Él mantiene su inocencia. Al final, Dios no da explicaciones satisfactorias. Solo afirma su soberanía. El misterio permanece. Es una respuesta honesta a una pregunta imposible. Y quizás por eso el libro sobrevive, porque reconoce que no todas las preguntas tienen respuestas, que la fe a veces significa vivir con ambigüedad. Los siglos pasan, persas, griegos, ptolemaicos, seleucidas, romanos, un imperio tras otro domina la región. Judá, ahora llamada Judea, raramente es independiente, pero perdura. La identidad judía, forjada en el crisol del exilio, resulta extraordinariamente resiliente. La historia del asedio de Ezequías es contada y recontada. Se convierte en parte del ADN cultural judío. La creencia de que Jerusalén es especial, que tiene protección divina. Esta creencia inspirará resistencia heroica y también tragedias terribles. Años 70 de la Era Común. Los romanos sitian Jerusalén tras una rebelión judía. Dentro de las murallas, diferentes facciones judías luchan entre sí incluso mientras el enemigo rodea la ciudad. Algunos esperan otro milagro como el de Ezequías. Los celotes declaran que Dios intervendrá, que las águilas romanas huirán como las asirias. No huyen. Roma entra, mata, destruye el segundo templo. Solo queda un muro, el occidental, que los judíos venerarán durante 2 milenios como el lugar más sagrado accesible. Año 135. Otra rebelión. Bar Kokhba es proclamado Mesías. Algunos creen que restaurará el reino davídico, reconstruirá el templo. Roma aplasta la rebelión con brutalidad sistemática. Jerusalén es convertida en una ciudad pagana. Los judíos son expulsados, prohibidos de entrar excepto un día al año para llorar.
¿La memoria del milagro de Ezequías contribuyó a estas catástrofes? ¿La creencia de que Dios siempre salvará a Jerusalén impidió rendiciones que hubieran salvado vidas? Es una pregunta difícil, sin respuestas fáciles, pero también hay que reconocer el lado positivo. Esa misma memoria, esa misma fe en la indestructibilidad última del pueblo judío les permitió sobrevivir 2000 años de dispersión, pogromos, expulsiones, el holocausto. Vez tras vez, la extinción pareció inminente. Vez tras vez, sobrevivieron. Y en 1948, increíblemente, un Estado judío renace en la tierra ancestral, Israel. Muchos lo vieron como cumplimiento de profecías antiguas, el regreso después del exilio más largo. La historia de Ezequías también dejó huellas en otras tradiciones. El cristianismo y el islam reconocen los eventos. El Corán menciona a Ezequías y el asedio. La teología cristiana ve en la salvación de Jerusalén un tipo, una prefiguración de la salvación definitiva prometida. Más ampliamente, la historia plantea preguntas que trascienden lo religioso. Preguntas sobre los límites del poder, sobre cómo los débiles resisten a los fuertes, sobre el papel de la fe, la esperanza y la suerte en la historia, sobre cómo interpretamos eventos ambiguos, cómo creamos significado del caos, porque la verdad es que nunca sabremos con certeza qué pasó aquella noche del año 701 a.C. Las teorías abundan. Plaga, crisis política asiria, intervención egipcia, histeria colectiva, milagro divino, combinación de factores. Cada generación reinterpreta según su propio contexto. Y quizás eso es apropiado. Quizás el poder de la historia no reside en tener una explicación definitiva, reside en permanecer abierta, en permitir que cada generación encuentre su propio significado, en ser un espejo donde vemos nuestras propias esperanzas, miedos y preguntas reflejados. Para los que tienen fe, es prueba de que lo divino actúa en la historia. Para los escépticos, es recordatorio de que la historia está llena de coincidencias extraordinarias. Para todos, es ejemplo de que los desenlaces no están escritos hasta que suceden, que la desesperación no es destino, que a veces, contra toda probabilidad, el improbable sucede. El túnel de Ezequías aún existe. Puedes caminar por él hoy, sentir el agua fría alrededor de tus tobillos, tocar las paredes de roca que trabajadores antiguos tallaron con herramientas primitivas. Es tangible, real, un vínculo físico con aquellos días desesperados. La inscripción de Siloé, que conmemora la construcción del túnel, está en un museo. Las palabras grabadas hace 2700 años aún legibles. El día de la perforación, cuando los trabajadores levantaron el pico cada uno frente a su compañero, y mientras aún faltaban 3 codos por perforar, se oyó la voz de un hombre llamando a su compañero. Voces que llamaban en la oscuridad. Trabajadores que confiaban en que si seguían excavando se encontrarían, y se encontraron. Completaron lo imposible. Quizás esa es la lección más profunda. No sobre milagros o imperios, sino sobre personas comunes, enfrentando lo imposible y eligiendo actuar de todos modos. Excavando túneles a través de roca sólida porque la alternativa es la sed. Defendiendo murallas contra ejércitos abrumadores porque la alternativa es la rendición. Manteniendo la fe cuando toda evidencia sugiere desesperación porque la alternativa es la nada. La historia de Ezequías y el asedio de Jerusalén nos enseña que los momentos de mayor oscuridad a veces preceden amaneceres inesperados, que la historia no es un camino recto sino un laberinto de giros impredecibles, que los finales no están determinados hasta que suceden, y que la elección de mantener esperanza, incluso contra la lógica, es en sí misma una forma de resistencia. En un mundo que a menudo se siente dominado por fuerzas más grandes que nosotros,
donde los imperios modernos, sean políticos, económicos o tecnológicos, parecen invencibles, hay cierto consuelo en recordar que ningún imperio dura para siempre. Asiria parecía eterna. No lo era. Babilonia parecía invencible. Cayó. Roma dominó el mundo conocido. Ahora son ruinas que los turistas fotografían. Pero las historias, las tradiciones, las identidades forjadas en crisis, esas pueden perdurar milenios, más allá de imperios, más allá de cataclismos. Mientras alguien recuerde, mientras alguien cuente la historia, algo de esa luz antigua permanece. Y quizás eso es lo que realmente se detuvo aquella noche junto a las murallas de Jerusalén, no el tiempo literal, sino el tiempo como destructor inevitable. Por un momento, el reloj de la historia se pausó, el decreto de extinción fue suspendido. Y en esa pausa, en ese respiro, una civilización encontró la fuerza para continuar, para transformarse, para convertirse en algo que ningún ejército podría destruir completamente, una idea, una memoria, una promesa. Y las ideas, las memorias, las promesas, esas no mueren fácilmente. Sobreviven mientras haya alguien que las porte. Y así, el pequeño reino de Judá, que debió desaparecer en los anales del imperio asirio, en cambio se transformó en algo mucho más grande, una tradición que cambiaría el mundo. 3 religiones abrahámicas, seguidas por miles de millones, todas rastrean sus raíces a ese pueblo, a esas historias, a ese momento cuando el tiempo pareció detenerse y lo imposible sucedió. ¿Fue milagro o coincidencia? ¿Intervención divina o factores naturales? La pregunta permanece abierta, y en esa apertura, en ese espacio entre el misterio y la comprensión, entre la fe y la duda, vivimos todos, buscando sentido en eventos que desafían explicaciones fáciles, esperando que nuestras propias crisis, nuestros propios asedios, también encuentren resoluciones inesperadas. La historia de Ezequías nos susurra a través de los siglos. Cuando todo parezca perdido, excava un túnel, fortalece las murallas, mantén la esperanza, porque nunca sabes cuándo el amanecer traerá un mundo completamente diferente del que esperabas. Nunca sabes cuándo el enemigo que parecía invencible simplemente se retirará, dejándote atónito, agradecido y transformado para siempre por haber sobrevivido a lo imposible. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Hemos caminado por las murallas de Jerusalén, hemos sentido el terror del asedio, hemos conocido a reyes y profetas, soldados y madres, creyentes y escépticos. Hemos sido testigos del momento en que el tiempo pareció detenerse y la historia tomó un giro improbable. La pregunta que planteamos al principio permanece: ¿cómo es posible que Jerusalén sobreviviera cuando todas las leyes de la historia señalaban su destrucción? Y ahora, tras explorar las evidencias, los contextos, las perspectivas múltiples, ¿tenemos una respuesta? Quizás la respuesta es que no hay una sola respuesta, o más bien, que la respuesta que elijas revela más sobre ti que sobre el evento mismo. Si eres persona de fe, verás la mano de lo divino. Si eres historiador pragmático, verás una convergencia fortuita de factores naturales. Si eres filósofo, verás un caso de estudio sobre cómo los humanos crean significado del caos. Y todas estas perspectivas capturan algo de la verdad, porque los grandes eventos históricos son multifacéticos. No se reducen a una sola explicación. Son como diamantes, reflejando luz diferente desde cada ángulo. Lo que es indiscutible es el impacto. El asedio de Ezequías cambió el curso de la civilización occidental.
Si Jerusalén hubiera caído en el año 701 a.C., el judaísmo probablemente habría desaparecido como desapareció el culto de Samaria. Sin judaísmo no hay cristianismo. Sin judaísmo ni cristianismo, el Islam habría tomado una forma completamente diferente. La historia de Occidente, fundamentalmente basada en tradiciones abrahámicas, sería irreconocible. Así que no estamos hablando simplemente de una ciudad que sobrevivió a un asedio. Estamos hablando de una bifurcación en el camino de la historia humana. Un momento de posibilidades múltiples que colapsó en una realidad específica. Y esa realidad llevó, a través de caminos tortuosos y complejos, a buena parte del mundo en que vivimos hoy. Pero más allá de las grandes narrativas históricas, hay algo más personal en esta historia. Algo que resuena con la experiencia humana universal. Todos enfrentamos nuestros propios asedios. Momentos en que las murallas se cierran. Cuando los recursos se agotan. Cuando el enemigo, sea el que sea, una enfermedad, una pérdida, una crisis existencial, parece invencible. Y en esos momentos elegimos. Podemos rendirnos a la desesperación. O podemos hacer lo que hizo Ezequías, fortalecer nuestras defensas, excavar túneles en la oscuridad, mantener la esperanza incluso cuando la lógica dice que es inútil, no porque garantice victoria, sino porque la alternativa es rendirse antes de que la batalla haya terminado. La historia de Jerusalén nos enseña que los finales no están escritos hasta el último momento, que lo improbable sucede, que la resistencia tiene valor incluso cuando parece fútil, porque a veces, solo a veces, el amanecer trae un milagro, o lo que parece un milagro. Y en el análisis final, quizás no importa si llamamos milagro a la coincidencia extraordinaria o coincidencia extraordinaria al milagro, el resultado es el mismo. Sobrevivimos cuando no debimos hacerlo. Esa es la lección que los judíos llevaron consigo durante 2000 años de diáspora, a través de persecuciones, expulsiones, intentos de genocidio. Una y otra vez la extinción pareció inminente, y una y otra vez sobrevivieron, porque portaban en su memoria colectiva la certeza de que una vez, contra todo pronóstico, las murallas resistieron. Y si resistieron entonces, pueden resistir de nuevo. Es una fe peligrosa. Puede llevar a resistencias heroicas. También puede llevar a tragedias cuando la historia no se repite. Pero es también una fe que mantiene viva la dignidad. Que dice: no somos víctimas pasivas del destino. Somos agentes. Nuestras elecciones importan. Y mientras tengamos aliento, tenemos esperanza. Y ahora te toca a ti, viajero nocturno. Te he compartido esta historia antigua, pero también eterna. Este relato de asedio y salvación, de fe y duda, de lo imposible que se vuelve real. ¿Qué resonó en ti? Cuéntame en los comentarios. ¿Fue el momento en que Ezequías decidió resistir sabiendo que era probablemente su sentencia de muerte? ¿Fue la madre preparando medio pan para sus hijos? ¿Fue el amanecer cuando los defensores vieron el campamento asirio vacío? ¿O fue la transformación posterior, cuando el exilio forzó la reinvención de toda una identidad? ¿Qué parte de esta historia de hace 2700 años habla a tu propia vida hoy? Y si hay otros temas históricos que te gustaría que exploráramos juntos en noches futuras, déjamelo saber. ¿Qué otras civilizaciones perdidas deberíamos rescatar del olvido? ¿Qué otros momentos cruciales merecen ser recordados? Este canal existe porque hay historias que necesitan ser contadas y escuchadas. Y tú eres parte de esta comunidad de exploradores del tiempo. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si has aprendido algo, si te ha hecho pensar o sentir, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos nuevos horizontes del pasado, buscando entender cómo las decisiones de generaciones antiguas reverberan hasta hoy, buscando las conexiones invisibles que unen el entonces con el ahora, tratando de responder esa pregunta fundamental:
cómo llegamos a ser quienes somos. Y ahora, viajero, es hora de cerrar los ojos. Dejemos que las imágenes de Jerusalén antigua se desvanezcan suavemente. Las murallas de piedra, los rostros tensos de los defensores, el campamento asirio brillando en la distancia, el túnel oscuro donde fluye el agua. Todo se disuelve en la penumbra de tu habitación, en la frontera entre la vigilia y el sueño. Recuerda el hook con el que comenzamos, el sol deteniéndose en el cielo, las sombras que dejaron de moverse, el profeta susurrando palabras que cambiarían la historia. Hemos cerrado el círculo. Hemos visto cómo ese momento imposible se desarrolló, cómo el tiempo que pareció detenerse aquella noche permitió que una civilización se transformara y perdurara. Y ahora tú también mereces descanso. Has viajado lejos esta noche, siglos hacia atrás, continentes de distancia. Has conocido personas que vivieron y murieron hace milenios, pero cuyos ecos aún resuenan. Has sido testigo de un momento cuando la historia pudo haber tomado otro camino, y has regresado con nuevos pensamientos, nuevas preguntas, quizás nuevas formas de ver tu propia vida. Así que respira hondo. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en el colchón. Siente cómo la tensión se drena de tus músculos. Los sonidos del mundo exterior se vuelven distantes. Tu mente, que ha estado tan activa siguiendo este relato, comienza a aquietarse. Las imágenes oníricas empiezan a mezclarse con las históricas. Quizás sueñes con túneles de piedra, con murallas antiguas, con ciudades que resisten, con amaneceres imposibles. Deja que los sueños lleguen. Son tu propia forma de procesar la historia que has escuchado, tu manera de conectarla con tu propia narrativa. Y mientras te deslizas hacia el sueño, lleva contigo esta verdad, que la esperanza contra toda esperanza a veces se cumple, que los finales no están escritos, que tu propia historia, como la de Jerusalén, aún se está desarrollando, y que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, ahí es cuando la posibilidad de transformación es más poderosa. Que la historia de Ezequías te acompañe en tus propios asedios. Que la memoria de aquellos que resistieron contra lo imposible te dé fuerza en tus propias luchas. Que el conocimiento de que civilizaciones enteras se han transformado y perdurado te inspire a creer en tu propia resiliencia. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. Duerme bien, viajero del tiempo. Duerme bien.